Lunes 15 de abril. Hermanos, iniciando esta tercera semana ya de este mes de abril, y es una bendición y un privilegio el poder compartir una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. Un saludo en la distancia. El evangelio para hoy está tomado de San Juan, capítulo 6, versículos del 22 al 29. Doy lectura a la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que ahí no había más que una sola barca, y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades, al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna, y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús: La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la meditación y lectura del capítulo 6 del Evangelio de San Juan. ¿Verdad? Recordará cómo el pasado viernes iniciábamos este capítulo, que le mencionaba que toda esta semana, de aquí al sábado, estaremos leyendo este mismo capítulo 6, ya que es un capítulo que nos deja muchas enseñanzas, pues fue en un momento, en un contexto en el que Jesús alimenta a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, con 5 panes y 2 pescados. Pero es ahí donde el Señor entonces se va a dar una serie de acontecimientos que hoy justamente lo describen el Evangelio, y será aquí donde el Señor va a dar un discurso que se conoce como el sermón eucarístico, ¿verdad? Que es hermoso, que lo estaremos meditando a partir del día de mañana. Ahora, ¿qué sucede allá en Tiberíades? Porque recordemos que el Señor está en la ciudad de Tiberíades. Es ahí donde les va a compartir o les va a multiplicar los panes, donde dice la palabra que el Señor con 5 panes y 2 pescados pues alimentó a 5,000 personas, ¿verdad? Pero recordará usted que decíamos que como el pueblo quería tomarlo para coronarlo como su rey, el Señor obligó a los discípulos que se embarcaran. El Señor fue a la montaña, Él despide a la gente. Eso es importante, ¿verdad? Porque hoy se nos va a presentar que la gente vio perfectamente cómo los apóstoles se embarcaron, pero Jesús no iba con ellos. Y el pasado sábado hablábamos de cómo el Señor pues tuvo que irse caminando, dado que no había otra barca en la cual Él podría trasladarse a través del lago. Pero es interesante, y lo recordará usted como hablábamos el sábado, que inmediatamente el Señor subió a la barca. Dice que rápidamente la barca llegó a Cafarnaúm. Hoy entonces allí se retoma la lectura, donde se nos presenta que Jesús está ahora ahí en Cafarnaúm y las personas pues ahora lo andan buscando. Aquella multitud de personas que había comido, aquella multitud de personas que habían escuchado su mensaje, ahora lo siguen y obviamente van tras él. Esto, fíjese, nos deja a nosotros
verdaderamente nos deja ver la necesidad que había en el pueblo del Señor. Esa necesidad, hermanos, que había en las personas, ¿verdad?, por escuchar palabras, esa necesidad que tenían ellos por recibir verdaderamente un mensaje de aliento. Claramente va a decir el Evangelio que aquel pueblo caminaba como ovejas sin pastor. Y aunque tenían pastor, porque tenían sacerdotes, tenían el sumo sacerdote, ellos no cumplían la tarea. Al contrario, en lugar de apacentar a aquel pueblo, lo atemorizaban. En lugar de darle esperanza, verdaderamente lo explotaban. Pero el Señor apareció con palabras de vida eterna para ellos. El Señor les llevó un mensaje de perdón, un mensaje de reconciliación. Y ese es el mensaje que ellos andaban buscando. Ahora ellos lo encuentran y notemos que al encontrarlo, dice, en la otra orilla del lago, ahora ya en la región de Cafarnaúm, ahora ellos le dicen: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? O sea, notemos que están sorprendidos. ¿Cómo fue que el Señor se trasladó desde Tiberíades, que era el otro lado del lago? Ahí, si la tarde anterior ellos han visto cómo el Señor pues despide a sus discípulos, sube al monte, no había barca, pero ahora resulta que Él ya está en el otro lado del lago y no hubo barca para que se trasladara. Claro, ellos no sabían que Jesús había ido caminando, ¿verdad?, sobre las aguas. Eso era lo que ellos no podían entender. Y es que en realidad, hermano, cuando nosotros nos disponemos a conocer a Cristo, mire, habrán cosas que tal vez no las vamos a poder entender, porque Dios hace cosas, hermanos, maravillosas. Pero yo siempre he creído y siempre lo he enseñado, fíjese, que Dios no necesita que usted le crea, que Dios no necesita que usted Dios no necesita que usted lo entienda, Dios necesita que usted le crea. O sea, Dios no anda buscando que nosotros entendamos lo que está haciendo, no, porque honestamente no vamos a entender lo que Él está haciendo. Lo que Dios hace en nuestra pequeña mente no cabe, pero Dios sí espera que nosotros creamos en Él. Porque al creer en Él, aún aquellas cosas, al creer, aún cuando no podemos ver, o sea, yo no puedo ver lo que yo voy a hacer mañana, por ejemplo. Yo tengo una idea, ¿verdad? Tengo una planificación, tengo una agenda, tengo algunas actividades agendadas, etcétera, etcétera. Pero yo no puedo saber a ciencia cierta, ¿verdad?, si todo lo que yo he planificado va a salir bien. ¿Por qué razón? Porque somos seres limitados. Mas, sin embargo, para Dios todo es posible. Para el Señor todo es posible. Entonces, para ellos era un problema porque ¿cómo llegó Jesús aquí si no había barca? Pero para el Señor eso no era problema. Porque Él simplemente se fue caminando por el agua, aun cuando para nosotros sea imposible, fue posible porque Él es Dios. Ahora, cuando ellos llegan, ellos esperan, ¿verdad?, una explicación del Señor. Ellos esperan que el Señor pues a lo mejor les explique cómo es que Él había llegado ahí. Pero notemos la respuesta del Señor, fíjese, y esta es era una cualidad de Jesús, ya que el Señor nunca anduvo dando explicaciones. Esto, hermanos, también es otra enseñanza para nosotros, porque mire, hay personas que sienten a veces el llamado de Dios, pero comienzan a preguntarle a Jesús y quieren que el Señor les dé explicaciones. Yo siempre lo he dicho, mire, Dios no le va a hacer la plana a usted, Dios no le va a hacer la tarea, no, esa tarea la hacemos nosotros. O sea, el hecho de que nosotros podamos entender la obra, eso Dios no lo va a hacer. Y como le digo, no lo busca, Dios busca que le creamos. Pero es importante porque el Señor, la respuesta que va a dar, Él va a ir al grano. Él no va a andar dando explicaciones. Veamos qué le dice. Yo les aseguro que ustedes no me buscan
por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. O sea, claramente el Señor les está diciendo, miren, ustedes me están buscando porque tienen hambre. Ustedes me están buscando porque quieren comida. Y eso, fíjese, en verdad, hermanos, y lo digo con mucho respeto, es tan común en muchas personas. Mire, lastimosamente, bien dice el dicho, ¿verdad? Que donde hay comida, ahí hay personas. Y es cierto. Mucha gente tristemente mejor anda buscando el alimento material, que no es malo porque hay que trabajar, obviamente hay que esforzarnos, pero claramente el Señor lo va a decir y lo va a decir de una frase muy fuerte, cuando diga, no trabajen por ese alimento que se acaba, sino que trabajen por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este, el Padre Dios lo ha marcado con su sello. El Señor está diciendo, mire, no trabaje solo para el alimento terrenal, trabaje también para el alimento espiritual. Y esto, fíjese, es la enseñanza de este día. Hermano, es necesario que nosotros también busquemos ese alimento espiritual. Es necesario que nosotros nos esforcemos para recibir del Señor no solamente la comidita, sino también para tener la paz, para tener la gracia, para tener la fortaleza, para tener verdaderamente la unción, la bendición, la presencia, el respaldo, la autoridad, etcétera. Elementos que probablemente no los vamos a ver, pero que necesitamos, porque no solamente debemos de trabajar para lo material. Usted sabe, hay personas que se esfuerzan tanto trabajando que, como decíamos el día de ayer, no buscan a Dios. No buscan a Dios. Y es ahí donde tristemente están ellos, pues necesitados, que Dios los bendiga, pero Dios no los puede bendecir porque ellos no se disponen, ellos no están en ese nivel, obviamente, para entender lo que Dios, o más bien para creer en Dios y recibir del Señor la bendición. Ahora, usted tal vez dirá, así como también los apóstoles le preguntaron al Señor, porque ellos le van a preguntar, ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Porque Jesús les dijo, trabajen por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a el Padre Dios, lo ha marcado con su sello. Entonces ellos le dicen, bueno, ¿qué necesitamos para hacer la obra de Dios? Y es hermosa la respuesta cuando el Señor les dijo, la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Claramente, el Señor está diciendo que es Él el enviado, ¿verdad? Este Evangelio de Juan así lo recalca, que es Él el que ha sido enviado por el Padre para dar vida. Pero el Señor dice, la obra consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Y aquí está una vez más una ratificación de esas cosas maravillosas y tan importantes en el camino de Dios. Usted podrá decir, ¿qué necesito yo para que el Señor me bendiga? ¿Qué necesito? Bueno, el Señor hoy nos lo dice, necesitamos verdaderamente creer en aquel a quien el Padre envió. O sea, necesitamos creer en Cristo. Necesitamos reconocer, hermanos, como este Evangelio de San Juan nos va a decir, que Jesucristo es el buen pastor, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que Jesucristo es la puerta de las ovejas, que Jesucristo es la resurrección. Necesitamos aprender de esto para que de esa manera poder nosotros ser parte de la obra de Dios. Porque como dice este mismo Evangelio en el capítulo 3, la salvación consiste en que crean en el Hijo de Dios. Porque el que cree, decía la palabra,
tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo, ese ya está condenado. Por eso, queridos hermanos, dado que la palabra de Dios es tan sencilla, ¿qué le parece si nosotros creemos en Cristo? ¿Qué le parece si nosotros comenzamos ahora a caminar, ya no basando, ¿verdad?, nuestra vida, obviamente, en las cosas del mundo, sino, obviamente, haciendo la obra de Dios, pero por sobre todo, creyendo en Cristo mismo, a quien el Padre nos lo ha dado, creyendo en Cristo, porque es el Padre quien nos ha dado, como dice ese versículo muy hermoso del capítulo 3, para que todo aquel quien en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso, en resumen, no trabajemos solo para esta tierra, no trabajemos solo para esta vida o para este mundo, trabajemos también para el reino de Dios, esforcémonos también para la obra de Dios y veremos cómo el Señor bendice nuestras vidas. Veremos cómo el Señor multiplicará nuestro esfuerzo, pero por sobre todo tendremos esa confianza, tendremos ese respaldo, tendremos, hermanos, verdaderamente ese auxilio del Señor. Es más, recordemos cómo el Señor mismo lo ha dicho, ¿verdad? Cuando Él dijo, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás llegará por añadiduras. Su trabajo, su salud, su familia, su economía, sus bendiciones, hermanos, son añadiduras del reino de Dios. No las dejemos a un lado, al contrario, prevalezcámoslas, pero sirviendo a Dios, para que sirviendo a Dios eso llegue, pero llegue no como lo principal, sino como una añadidura del reino, porque lo principal será nuestra comunión, nuestra relación, nuestro compromiso con el Señor, para que todo lo demás, porque Dios, que es fiel y justo, Él se va a encargar, hermano. Mire, Él sabe que usted necesita un trabajo, Él sabe que usted necesita alimento, Él sabe que usted necesita salud. Sí, Él sabe que usted necesita una casa, un vehículo para transportarse. Él sabe que usted necesita vestuario, zapatos, etcétera. O sea, todo lo que usted necesita, Él ya lo sabe. El caso es que necesitamos nosotros estar en esa comunión con Él para que la bendición comience a llegar. Por eso, en este hermoso día, que sea Dios acompañando nuestras vidas, que seamos nosotros también caminando juntamente con Él, para que podamos recibir de Dios esa fortaleza, ese respaldo, y que todo sea para honra y gloria de su nombre. Que el Señor, hermanos, en este hermoso día nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.